Hola, estimados amigos oyentes, bienvenidos al canal Lecturas de Poder. Escuchar, oír, ver. Continuamos con el libro Gurdjieff, Anatomía de un mito. Parte 3, capítulo 7. El señor Gurdjieff cambia de tren. Período que abarca agosto de 1921, septiembre de 1922. Las palabras exactas no han quedado registradas, pero gracias a Frank Pinder conocemos su esencia. A pesar del dominio que tenía Uspensky de la teoría, los grupos que había formado en Ekaterinodar, Rostov, Constantinopla y ahora en Londres, no habían sido autorizados y estaban muy desviados. Podía considerarse libre de proponer sus propias ideas teosóficas y filosóficas, pero no tenía autorización ni estaba calificado para transmitir la enseñanza de Gurdjieff en todas sus modalidades complementarias. Solo había tenido en total 3 años de contacto directo. No sabía nada de la música. Con las danzas sagradas solo había hecho ensayos superficiales y no menos importante. Carecía de la calidez humana esencial para proteger a sus alumnos del clima desértico del, entre comillas, sistema. Además, estaba la cuestión de su propio desarrollo. Si Uspensky todavía deseaba sinceramente asimilar el trabajo de Gurdjieff en su esencia y no meramente en su personalidad, debía, igual que su esposa Sophie, dejar de lado toda pretensión de enseñar y volver a trabajar como alumno. Un consejo tonificante, pero con un sabor tan amargo que Uspensky no pudo tragar. El miércoles 15 de marzo, cuando en medio de una atmósfera expectante subieron juntos a la plataforma del Warwick Garden, los dos hombres ya estaban separados del yugo que alguna vez los había unido. Con sencillez, Horace formuló su pregunta, la que seguiría siendo su pregunta fundamental: ¿cómo llegar a una transformación radical del ser? A continuación, Gurdjieff dio una charla acerca de esencia y personalidad, en la cual se nos excusará si sospechamos cierta derogación codificada de Uspensky. Los seres humanos normales son la excepción. La mayoría de los hombres solo tienen la esencia de un niño. No es natural que un hombre crecido tenga la esencia de un niño. A causa de esto, el hombre es tímido y está lleno de recelo y temor, porque sabe que no es lo que pretende ser, pero no comprende por qué. Esto nos lo dice Bennett en Gurdjieff haciendo un mundo nuevo. Entonces vino Uspensky declarando que la traducción no era correcta, pero Gurdjieff insistió vigorosamente en que Pinder me está traduciendo a mí, no a ti. Y provocativamente repitió en la plataforma pública lo que había dicho en privado. Hasta el día de su muerte, Uspensky jamás pudo olvidar el ataque de Gurdjieff frente a todos sus alumnos. Desde la audiencia, alguien trató de suavizar el momento preguntando qué sería ser consciente en esencia. Todo más brillante e intenso, dijo Gurdjieff abreviando. Y él y Pinder se levantaron y se retiraron. En el viaje de regreso a Alemania, Gurdjieff explicó: ahora ellos tendrán que elegir un maestro. Todo esto lo cuenta Stanley Knott. Para disgusto de Uspensky, casi todos los que le interesaban eligieron a Gurdjieff y transformaron en candente ocupación
la búsqueda de los medios para hacer de Inglaterra su residencia permanente. Ley de Rothermere puso a su disposición su espléndido estudio en Circus Road. Ralph Phillipson aseguró fondos sustanciales y Horace garantizó publicidad. Ouspensky, con tristeza, resolvió que se mudaría a París o a América si el instituto se instalaba en Londres. Pero, ¿se instalaría en Londres? Dos impedimentos preocuparon a los partidarios de Gurdjieff y dieron a Ouspensky cierta esperanza. 1. ¿Sería posible persuadir verdaderamente a Gurdjieff de instalarse en Inglaterra? Y 2. ¿Lo permitirían las autoridades de migración? Irónicamente, todos los recursos y capacidades del poderoso grupo de Ouspensky estaban ahora dedicados a resolver el problema de las visas para Gurdjieff. En el 86 de Harley Street se detiene un taxi del que casi sin aliento emerge la figura del doctor Maurice Nicole para informar a su amigo y colega Kenneth Walker, diciendo: en 20 minutos tenemos una entrevista con el secretario de Migraciones. Quiero que seas uno de los miembros de la delegación. El doctor Walker, un hombre en ascenso en su profesión, que pronto sería profesor en el Royal College of Surgeons, entra con bravura en el espíritu de la situación y dice: media hora más tarde me encontraba explicando al aburrido secretario de Migraciones lo esencial que era para la medicina británica que le fuera otorgado a Gurdjieff, que para mí era solo un nombre, el debido permiso para residir en Londres. Esto lo dice Kenneth Walker. Edward Short, el secretario de Migraciones, era un hombre lerdo y deslucido. El aburrimiento, casualmente su condición crónica desde 1929, cuando con crueldad fue designado presidente del Cuerpo Censor de Films, lo atacaba con facilidad. Bostezó, contemporizó, investigaría y ordenaría que se hicieran las averiguaciones necesarias. Aún hoy, gozando del supuesto beneficio de la mirada retrospectiva, es difícil comprender el meollo de este asunto. Por cierto, que el respaldo de la vicecondesa Rothermere y la atención personal del secretario de Migraciones transformaban a Gurdjieff en una persona especial. No existía cuota restrictiva para la inmigración de rusos blancos, ni había temores relativos al virus del bolcheviquismo que garantizaran una exclusión. El exasperante expediente de Gurdjieff pasó por el oscuro laberinto de diversas delegaciones y referencias cruzadas, y llegó finalmente a la Oficina de Asuntos Extranjeros, donde Eric Graham Forbes Adam era una estrella y Rutland Keeney trabajaba en el Departamento de Inteligencia en Asuntos Políticos. De allí volvió con la opinión de que el solicitante no era bolchevique, por el contrario, había huido del bolcheviquismo, y se decía que consideraba a Lenin y Trotsky como peligrosos incendiarios inescrupulosos. Desgraciadamente, los grupos no tenían un agente sustancial en la Oficina de Relaciones con la India, donde el estereotipo, entre comillas, Gurdjieff, reforzado por el condenado mensaje de Nueva Delhi al general Milne, seguía siendo el de un opositor implacable a los intereses británicos en el Tíbet. Desde ya que nadie deseaba perjudicar a los Rothermere, pero ¿qué se podía hacer? El caso pasó por todos los niveles burocráticos y regresó al despacho de Edward Short, un ministro que con muchas más cosas importantes en que pensar
que en la verdadera o hipotética contribución de Gurdjieff al bienestar de la medicina británica, entre comillas. El solicitante estaba en Berlín, con su fortuna en peligro, sus seguidores geográficamente dispersos y su atención dividida entre los ensayos de ballet, ajetreos legales y la redacción de un tercer folleto. Considerando la urgente necesidad de Gurdjieff en consolidar su posición, esta última publicación era extravagante tanto en el tono como en el contenido. El principal del Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre, a pesar de sus grandes concepciones psicológicas y ecológicas, creaba deliberadamente la impresión de que no era exactamente 16 anas por una rupia. Y el doctor Kenneth MacFarlane Walker, por ejemplo, descubrió que había arriesgado considerablemente su reputación médica en honor a Dios sabe qué. Y dice Beschhofer Roberts: en la sección principal del instituto se habían instalado los aparatos e instrumentos más modernos, una colección más completa que ninguna otra en la Tierra si nos percatamos de que reunía en un solo lugar gabinetes, entre comillas, psicométricos, quimioanalíticos y psicoexperimentales. Beschhofer Robert en Los filósofos del bosque. La publicación simultánea del folleto en inglés, alemán y francés sugiere la fluidez de la situación de Gurdjieff en la primavera y principios del verano de 1922. La inflación había llegado a niveles surreales y el costo de sus asuntos legales por sí mismo ascendía a billones de marcos. Razmirievich, con melancólica satisfacción, trajo malas noticias. Harold Dorn sostenía que Gurdjieff lo había hipnotizado. Solo Dios sabe en qué terminaría todo esto. Las cosas se definieron en junio. Dorn ganó la acción legal. Gurdjieff la perdió. En Dresden, el juez dio un portazo franco y directo a la situación. En contraste, la respuesta de Edward Short en Londres, aunque igualmente conclusiva, tuvo un giro más astuto. Se le negó permiso de entrada a las colonias y se insinuó que se permitiría a Gurdjieff entrar en Inglaterra, pero solo. De un golpe magistral, los Rottenmeier quedaron desarmados y Gurdjieff efectivamente expulsado, ya que jamás abandonaría a su núcleo ruso. Es incierta la evidencia que sugiere que Gurdjieff obtuvo una tercera negativa de admisión en Inglaterra a la apelación de esta decisión. Es más posible que se sintiera aliviado. Los presagios de un estilo culinario repulsivo, un clima irritante y una asombrosa estrechez de miras gradualmente le habían agotado su interés por Londres. Sin embargo, tampoco le complacía el turbulento nihilismo de Berlín ni el provincialismo de Hellerau. El episodio germano había probado ser un vacío, aunque nada similar al de Constantinopla. No había ganado nuevos alumnos, los fondos se habían agotado y el Weltanschauung germano parecía estar empapado de una funesta estupidez. Blödsinn, du meine Vergnügen. Stumpfsinn, du meine Lust. Traducción: oh estupidez de mi razonamiento, apatía de mi placer. Nota del traductor. Entonces, ¿qué hacer? ¿A dónde ir? El mito insiste en que Gurdjieff se oriente hacia Francia, hacia París, capital de la cultura mundial. Y en este sentido, la causalidad teleológica le hace una oferta que no puede negar. En realidad,
Así como el pescador nativo al acechar su presa no se engaña por el ángulo de refracción, sino que inclina su lanza y se dirige exactamente hacia el pez. Del mismo modo, este Gurdjieff mítico apuntó a Francia desde el comienzo, aun cuando parecía encaminarse a Alemania o Inglaterra. El Gurdjieff histórico tiene, por supuesto, pretextos sensatos. La campiña francesa, avistada cuando se dirigía hacia Inglaterra, era deliciosa. La economía francesa, en comparación con la alemana, era magníficamente sana. Y la centralidad geográfica de Francia la transformaba en algo así como la encrucijada de todas las razas y naciones. Esto nos dice en Encuentros con Hombres Notables. Pero, ¿cómo traspasar la frontera? En 1922, Gurdjieff era oficialmente un refugiado, un expatriado, y su pasaporte de Nansen era poco efectivo. Agreguemos, escribe un comentarista famoso por su inventiva, que por servicios prestados a Francia durante la guerra en la India y Asia Menor, gozaba de la protección de Poincaré, quien autorizó personalmente su entrada. Dejando de lado todas las conjeturas metafísicas y políticas, los hechos desnudos son que Georges Ivanovich Gurdjieff entró en París el 14 de julio, día de la Bastilla, junto a 20 o 30 de sus alumnos, 100.000 francos, una máquina de coser y muchas bobinas de hilo, agujas, tijeras y una caja de dedales que compró en Budapest. Los modestos instrumentos de su revolución estaban ahora en su sitio. Alexandre Salzman, que había tomado la delantera, lo recibió en la Gare de l'Est. Gurdjieff solicitó a Thomas de Hartmann que encontrara urgentemente un pied-à-terre y a Olga que buscara una casa de campo. Thomas descubrió rápidamente un lugar perfecto en la Rue Miromesnil, sala, baño, teléfono, entrada privada, y corrió a comunicárselo a Gurdjieff. Y dice, me escuchó con indiferencia y luego me preguntó, ¿tiene cocina a gas? Yo no me había fijado en eso, pero qué desagradable, pensé, preguntarme por esa insignificancia en vez de estar agradecido por lo que había hallado. Esto nos cuenta Thomas en Nuestra vida con el señor Gurdjieff. Una vez que Gurdjieff estuvo instalado, se realizó una conferencia general que, aunque informal, era decisiva. La presencia de Ouspensky y Ralph Philipson en el Hotel Solferino y Lady Rothermere en el Hotel Westminster dan indicios del objetivo. El dinero inglés fluiría generosamente hacia Francia a fin de que Gurdjieff pudiera establecerse allí, si eso significaba que Ouspensky podría conservar libertad de acción en Londres. La distribución del destino: Gurdjieff en Francia, Ouspensky a Inglaterra. Parecía una ironía. El humor, sentido común y excentricidad de Gurdjieff se asemejan en gran medida a la idiosincrasia inglesa, mientras que la lógica y el formalismo de Ouspensky a la francesa. Paul Duques, el primer alumno inglés de Gurdjieff, se inició con él en 1913, 25 años antes que ningún francés. Grandes grupos de ingleses cruzarían el canal, pero los franceses no cruzarían ni la calle. Los intelectuales franceses ridiculizaron sistemáticamente a Gurdjieff y sus alumnos y los denominaron un grupo de teósofos absurdos y agitados, mientras que los británicos, al menos muchos de ellos, arriesgaban sus vidas por él. El doctor Maurice Nicole hipotecaba fondos de la herencia de su padre para engrosar la capacidad financiera de Gurdjieff.
La señora Maya Philipson donó un valioso collar de perlas que Gurdjieff le devolvió. El doctor James Carruthers Jung, ansioso por iniciar los estudios de psicosíntesis, abandonó su lucrativa práctica de Harley Street, tomó la combinación barco-tren a París y se precipitó en un medio que francamente lo sorprendió. En París, igual que en Tbilisi, el maestro de danzas capitalizó rápidamente el interés local por la euritmia de Jacques Dalcroze. El Instituto Dalcroze de la Rue de Vaugirard estaba cerrado por vacaciones durante el verano y Gurdjieff, ayudado por su alumna inglesa Jasmine Howard, coreógrafa de la Ópera de París, lo alquiló de 10 de la mañana a 13 todos los días. James Young llegó a principios de agosto, justo durante los frenéticos preparativos para la lucha de los magos. Y dice: Gurdjieff cortaba las telas con gran habilidad y los miembros del grupo pintaban los diseños a mano con extensiles y cosían los trajes. También se fabricaban los accesorios de metal, cintos y hebillas para los trajes. Asimismo, se improvisaban o fabricaban otras cosas, como por ejemplo zapatillas de baile, botas rusas. Todo este trabajo se llevaba a cabo en medio de una actividad febril que ocupaba, junto con los ejercicios, 13 o 14 horas diarias. La clave era superar las dificultades, realizar esfuerzos, trabajar. Esto nos cuenta James Young. El doctor Young, un hombre fuerte, buen mozo, extrovertido y alegremente blasfemo, se encontró, no obstante, en medio de una situación imprevisible. La compañía, muy lejos de lo que constituía su experiencia clínica o social, estaba compuesta de armenios, polacos, georgianos y hasta sirios, un varón ruso y su esposa, y un ex oficial de la Guardia del Zar, que más tarde se transformó en un exitoso taxista de París. El doctor cambió su traje de Savile Row por una amplia túnica blanca sujeta con un largo y grueso cordón rojo terminado en borlas y pantalones muy largos al estilo turco u oriental. Comenzó a trabajar en el estudio de los obligatorios y danzas sagradas bajo la dirección de Gurdjieff y su starotza, el señor Mironov. Aprendiendo el número 19, se encontró de pronto en una posición reclinada con el cuerpo como una estatua de Pauline Bourgeois realizada por Canova. Más tarde, sentado con las piernas cruzadas contra la pared y agitado por el cansancio, contempló a 4 de los antiguos alumnos bailar y cantar un cuarteto de Bach vestidos con trajes de colores: rojo vibrante, verde profundo, azul índigo y rosa suave. En cuanto a la teoría subyacente del desarrollo armónico, lo que Jung esperaba recibir en realidad era incierto, pero lo que es cierto es que Gurdjieff no escatimaba palabras, diciendo: todos ustedes están deformados. Un hombre con tal desarrollo unilateral tiene más deseos en una esfera dada, deseos que no puede satisfacer y a los cuales al mismo tiempo no puede renunciar. La vida se vuelve desdichada para él. Para este estado de deseos infructuosos, satisfechos a medias, no pude encontrar una palabra más apropiada que onanismo. Gurdjieff cuenta esto en perspectivas desde el mundo real. A pesar de todas las dificultades personales y sus dudas, James Young estaba sostenido por la firme resolución de llegar a comprender el enigma de Gurdjieff, diciendo: era un hombre para tener en cuenta, un evento insospechado en la vida de un psicólogo, un hombre cuyo enigma estaba determinado a descifrar en la medida de lo posible. James Young.
La mayor parte de los candidatos de aquel lejano verano se acercaban con su versión personal de compromiso y su peculiar irascibilidad. Muchos se alojaban en condiciones espartanas en la Rue Michel-Ange. Otros tomaban el tranvía para asistir diariamente al trabajo de la Rue Vaugirard. Anna Ilinicina Butkovsky hizo una breve y exasperante reaparición. Rosemary Cynthia Lilliard, de Houston, Texas, una dotada pianista y entusiasta admiradora del trabajo de Dalcroze, de 21 años de edad, se transformó en la primera alumna norteamericana. Miss Ethel Merson, estrictamente la primera alumna de origen mixto, judío-germano y judío-portugués, fascina como prototipo de soltería británica. Alta, de edad incierta, cuerpo huesudo, coronado por una especie de nido desordenado de cabellos color rojizo, y tímidamente solicitó que Gurdjieff la aceptara como conejillos de indias. Esto nos cuenta Fritz Peters en su libro Recordando a Gurdjieff. Y Miss Ethel Merson dice: recuerdo estar sentada junto a él en un banco del Boulevard de la Madeleine, él en completo silencio y yo dándome cuenta de que me estaba probando, también en silencio. Sentí la tensión de la atmósfera. Quizás estaba ponderando si me aceptaría o no. Al cabo de aproximadamente media hora se puso de pie y dijo: venga. Con seguridad, la contención de Gurdjieff ocultaba un regocijo a toda prueba, hasta de la idiosincrasia de Miss Merson, del aire irritante del agosto parisiense y de todas las preocupaciones residuales por su madre y su familia. Él era un maestro portador de una profunda enseñanza. Su necesidad de llevar esta enseñanza a Occidente era una obligación tan fundamental, tan implacable, que difícilmente pueda ser comprensible para la modernidad. Ahora, después de años de frustración, parecía que no solo había penetrado la frontera franco-germana, sino también la barrera menos accesible que separa el fracaso del éxito. Había preparado a los actores para un drama consciente y estaba a la espera del escenario adecuado. Al elegir a Olga de Hartmann para buscarlo, eligió bien. Además del gusto, el coraje y la voluntad, ella tenía una altura y una frialdad que podía transformar en servicial al más insolente de los agentes inmobiliarios. Buscó sin descanso hasta que encontró. El Prieuré de Basse-Loge se vislumbra por primera vez entre la bruma del futuro a mediados de agosto de 1922, cuando Olga informa acerca de su providencial hallazgo. Sí, estaba cerca de París, apenas a unos 60 kilómetros, en Avon. Sí, era suficientemente grande, con sus 3 pisos y diversas construcciones exteriores que podían albergar al menos unos 100 alumnos. Sí, tenía tierras trabajables, 18 hectáreas de pinos cerca del château y un terreno cerrado de 80 hectáreas que daba al bosque de Fontainebleau. Sí, tenía una atmósfera adecuada, espejos imperiales decorados, paredes revestidas en roble, un invernadero de naranjas, 2 fuentes, un soberbio sendero franqueado por tilos, un jardín original de André de Notre y una historia de devoción y escándalo. La vívida descripción de Olga complació a Gurdjieff y con una predisposición quizás basada en una certeza previa, sin haberlo visto, la instó a que avanzara con firmeza.
A continuación, se desarrollaron las acostumbradas largas negociaciones que, según Gurdjieff, se produjeron con la exactitud de las formulaciones de los meteorólogos contemporáneos, diciendo nieve o lluvia probable, o bien una o otra. Esto lo cuentan en Encuentros con Hombres Notables. Se trataba de un contrato de alquiler de 65.000 francos, con opción de compra por 700.000 a cabo de un año. La propietaria del Prioré, Madame Marguerite O'Keil-Lavourie, habiendo perdido a su acaudalado esposo Maître Ferdinand Gustave Gaston Lavourie, abogado consejero de la defensa en el caso de Dreyfus, se aferraba naturalmente a sus objetos memorables, tapices, alfombras, valiosas pinturas antiguas y demás. Dejar estas cosas en Fontainebleau sin supervisión contradecía sus principios. En un momento de surrealidad, este factor no previsto proyectó hacia el futuro del esoterismo de Occidente la improbable sombra del jardinero de Madame Lavourie. La insistencia de la dama para que este hombre permaneciera en el château en papel de custodio general era inaceptable para Gurdjieff. Olga debía disuadirla por cualquier medio. El señor Gurdjieff me dijo: aun cuando hables con ella de las cosas más triviales, si mantienes presente en tu mente la cuestión fundamental de que el jardinero se tiene que ir, lograrás disuadirla. Lo tomé como un ejercicio del señor Gurdjieff y traté de hacer lo que me había dicho. Para mi sorpresa, después de media hora de charla, ella dijo: sí, está bien, enviaré el jardinero a otro sitio. Confío en usted para que nada se arruine en la casa. Y yo ni siquiera se lo había sugerido. Esto lo cuenta Olga en Nuestra vida con el señor Gurdjieff. Con esto asegurado, Gurdjieff pisaba terreno firme. Antes de que los papeles legales fueran firmados, envió una tropa de ataque que, alimentada con el Borsch de Madame Uspensky, se ocupó de desmalezar diligentemente los senderos del lugar, pulir los vidrios del invernadero de naranjas y librar batallas para consolidar la cabecera del puente. El 30 de septiembre se escrituró la transacción. 2 días más tarde llegó a Fontainebleau el hombre del monasterio Sarremoux. Alquiló un fiacre y después de atravesar el puente y llegar a Avon, pasó a la ruta. En ese momento, bajo el pálido sol otoñal, vio por primera vez el contorno del château y al aproximarse percibió las 7 pequeñas ventanas en la empinada bohardilla del techo de pizarra y a continuación la fuente del patio. ¿Qué habrá sentido al entrar al Prioré? Los zorros tienen cuevas, los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde apoyar su cabeza. San Mateo. ¿Era finalmente el verdadero hogar? El domingo 1 de octubre de 1922, las puertas de hierro forjado se abrieron para él. Más tarde confesó: a partir de ese día comenzaría para mí, en condiciones específicamente europeas que me eran por completo extrañas, uno de los periodos más locos de mi existencia. Finaliza aquí el capítulo 7 de la parte tercera. Gracias por escuchar.